Buenas noches, bienvenidos a Tercer Fútbol. Tenemos un entrevistado más, un diálogo más en nuestro portal web, en nuestra revista digital. En esta ocasión nos acompaña el profesor Marcelo Zuleta, de amplia trayectoria, que ha dirigido en varios lugares del mundo, en varios países, muchos de ellos que pueden resultar bastante extraños, pero que de seguro van a ser muy interesantes y muy novedosos en lo que ya nos va a ir contando el profe Marcelo Zuleta. Profe, muy buenas noches, bienvenido a Tercer Fútbol. Hola, buenas noches. Agradecido por darme este espacio y bueno, contento de volver otra vez un poco a hablar de fútbol y a estar con alguien de la prensa, ¿no? Que hace rato que no estamos. Listo, profe. Profe, vamos desde el inicio. ¿Cómo se dan sus inicios en el fútbol? ¿Cómo usted se enamora del balón en Argentina? Bueno, siendo muy joven, me lesioné joven cuando estaba en inferiores ahí de un club de ahí de mi ciudad y cuando estaba en la juventud, en ese entusiasmo del sueño de primera y todo eso. Tuve una lesión que en ese momento era una lesión difícil, sí, después cuando vi que debido a eso no iba a ser profesional ni nada, me dediqué, sí, he jugado en zonas, en zonas del interior de mi país. Y después con el tiempo, siempre relacionado al fútbol y todo eso. Y después ya me hice grande, hice el curso a los 27, 28 años, hice el curso. Y siempre me di cuenta que tenía manejo de grupo, que era el que ordenaba, que era el que miraba tácticamente todo, y un apasionado del fútbol, ¿no? Esa es la realidad desde muy chico. Ustedes saben que en Argentina nacemos en el Moisés con una pelota, no nos ponen una mamadera, sino nos ponen un balón en el Moisés, y la mayoría somos aficionados al principio y después uno intenta ser jugador y todas esas cosas, ¿no? ¿De qué época estamos hablando, profe? No, estamos hablando, y yo soy del 64, imagínate que estoy hablando fines de los 70, cuando empecé, cuando me lesioné, principio de los 80, y ya vi que no iba a ser, no iba a firmar contrato, mi primer contrato, porque no, quedé afuera, pero sí jugué regionales y todo, pero ya no. Y desde ese momento me di cuenta de que tenía algo, me gustaba, tenía ascendencia sobre el grupo, tenía manejo, miraba mucho a los técnicos, es decir, en muchos momentos, yo soy de La Plata, ¿no? Aunque vivo en Berisso, porque me casé y vivo en Berisso, que es pegadito, es como Quito y Cumbayá, una cosa así. Y ahí mismo yo ya, antes de empezar el curso, era muy joven, iba a haber entrenamientos de bilardo, entrenamientos porque estaban estudiantes, del viejo Grigol, bueno, todas esas cosas que por ahí acá, bilardo sí, pero por ahí Grigol no es de los más conocidos, pero fue un maestro, fue alguien a quien admiraba también. Y bueno, yo ya veía que iba a estar metido en el tema del fútbol. No sé si iba a ser un gran técnico, mal técnico, un referí o lo que sea, porque también me anoté en el curso de referí en su momento, pero sabía que iba a tener que ver con el fútbol, ¿no? ¿Y cómo son sus primeros pasos en lo que es la dirección técnica? ¿Cómo son sus primeros trabajos, quizás en un cuerpo técnico, siendo muy joven? Bueno, yo arranco mi primer trabajo haciendo el curso de técnico en el año 95, 96. Me dan las categorías sub 13 y sub 14 de Villa San Carlos en su momento. Y Villa San Carlos es un equipo de la tercera categoría. Hoy están, en ese momento era tercera porque había una categoría menos, ahora agregaron una más. Villa San Carlos hoy está en B Metropolitana. Y arranqué ahí con categorías 12, sub 12 y sub 14. Después, al otro año, me dieron la reserva, un interinato en primera de esa tercera categoría, y bueno, ahí son mis inicios, ¿no? Con chicos jóvenes, que yo tengo en mi carrera 7 años de juveniles, en Estudiantes de La Plata, en Villa San Carlos, y en algún equipo de primera división también, que tuvimos años de experiencia en juveniles, en alguna selección nacional del Caribe también. Tengo experiencia, ya te digo, entre 6 y 7 años de juveniles y 15 años de profesionales. Justamente, profe, consultando de su trayectoria, usted nos habla de Villa San Carlos, quizás por ahí los primeros pasos, pero viendo el listado, usted va, quizás el primer país al que sale, si usted me corrige, es Haití. ¿Cómo llega usted al fútbol haitiano? ¿Cómo se da esa conexión? ¿Cómo se contactaron con usted? ¿Y cómo se dio esa llegada a un fútbol que por ahí, aquí en Sudamérica, nos puede resultar un poco extraño?
Bueno, mi llegada a Haití tiene que ver con el profesor Jorge Castelli. Jorge Castelli es un ex técnico de una dilatada trayectoria. En principio fue preparador físico del Toto Lorenzo en Boca, campeón del mundo, y después se hizo el curso de técnico, y yo era asistente de él cuando estaba en San Lorenzo y cuando estaba en Platense, era el veedor de partido, el análisis de partido y todo, y él agarra selección de Haití, año 2001, 2002 por ahí, y ya te digo, ahí me dijo si me interesaba. Le voy a ayudar en la selección de Haití, Copa de Oro en Miami, que ya en ese momento se jugaba en el Orange Bowl de Miami ahí. Jugamos Copa de Oro y ahí un dirigente quería un entrenador argentino. Y bueno, así que le di una mano en la selección, ese torneo, y ahí me contrata mismo un dirigente de la federación y me lleva a un equipo de Haití. Todo nuevo para mí, imagínate Haití, yo no había salido nunca del país a dirigir. La verdad que pero fue una de las mejores performances deportivas. Es decir, en Haití ganamos 2 torneos locales y Copa Caribe. Profe, futbolísticamente, ¿cómo es el fútbol haitiano? Cuando usted llegó, entiendo que hablamos de inicios de los años 2000, ¿con qué se topa usted llegando a Haití? ¿Cómo era el fútbol en esa época de este país y cómo tuvo que irlo trabajando? Bueno, Haití, en ese momento, año 2002-2003, cuando yo llego a trabajar, ya te digo, fui asistente de Jorge Castelli en Selección Nacional y después agarré Burlado de la GONAP. Era un equipo que jugaba en una isla, o sea que salíamos de Port-au-Prince, capital, en lancha, concentrábamos y jugábamos. El dueño del equipo era una distracción, le armó un estadio y todo en Rulado de la Gonave, es una isla a 15, 20 minutos. Haití, un país difícil, un país para un extranjero no es fácil, es decir, llegar a un país de uno de los segundos 2 o 3 países más pobres del mundo, pero con jugadores extraordinarios. Extraordinarios naturalmente, porque prácticamente no hay inferiores. En ese momento no había nada. Nosotros armamos una estructura de trabajo importante, llevé preparador físico argentino, que a su vez era el preparador físico de la selección. Me encontré con situaciones, lugares complicados. A mí me tocó estar muy cómodo, un presidente que me brindó una estadía maravillosa, con una muy buena casa, con atención, con mi auto, con todo. Pero en Haití no hay muchas distracciones, no, país, pero futbolísticamente es como acá o como en Argentina, es fútbol. Haití es fútbol. Hablar de Haití es hablar de fútbol. Hablar de grandes jugadores, que por ahí no hay más grandes porque no tienen inferiores, ya te digo, no se trabaja mucho, es todo natural lo que tienen. Hoy ustedes están descubriendo al lateral derecho de Musuruna, pero de esos haitianos hay un montón. Y hay grandes jugadores, hoy las ligas de Bélgica, segunda de Francia, algunos por Europa, la MLS se abastece de haitianos y algunos clubes de Sudamérica. Sí, bueno, que Ricardo Ale, que es el jugador de Musuruna, que está mostrando un gran nivel en este año realmente. Imagínate que de esos jugadores, por eso te digo que yo soy muy conocedor. Es más, el año pasado estuve entre los candidatos y por segunda o tercera vez para dirigir su selección. Que uno tiene un sueño, y si hay un sueño que yo tengo es dirigir selección de Haití. Ok, ¿por qué no se ha dado ese paso? Porque, bueno, estuvo intervenida ahora la federación, porque el presidente, no sé, tuvo algunos problemas y está intervenida por 2 o 3 personas de la FIFA y decidieron designar a alguien que no tenía experiencia, un muy buen jugador que tuvo Haití, que lo conozco, que jugó en Peñarol y jugó en algunos lugares importantes. Está, no sé si es interino fijo, pero estábamos entre los 3 candidatos y decidieron momentáneamente, ojalá le vaya bien porque soy un agradecido al pueblo haitiano, pueblo que quiero mucho, muy sufrido. Tengo grandes amigos, grandes jugadores que todavía me siguen llamando, que salieron campeón con nosotros, ¿no? Profe, pasa el fútbol de Haití y luego pasa al fútbol de Centroamérica, más específicamente al Salvador. ¿Cómo es la Así es. experiencia en el fútbol de El Salvador? Entiendo, dirigiendo y participando en el Alianza. Alianza es un club grande, es uno de los 5 o 6 clubes grandes de Centroamérica, sacando México. Un club que ha ganado Copa Caribe, Conca Champions, llegamos a semifinales. Me encuentro también en El Salvador cosas nuevas, ¿no? Fútbol más organizado que el haitiano, pero yo sigo insistiendo que la calidad del haitiano es superior. Eso el conocimiento y la experiencia me lo dice. Estuve hace unos años trabajando en Dominicana y lo comprobé que el haitiano sigue siendo un gran jugador, no ha cambiado nada.
llegamos a un club muy grande, con muchas presiones, grande como decirte lo que me pasó acá en Nacional, un club grande. Es uno de los 2 o 3 grandes del país, de El Salvador. Llegamos a semifinales, también hay que organizar cosas y todo, han crecido mucho en ese momento, un fútbol nuevo, llegamos a semifinales, bueno, no se renovó porque decidieron cambiar, y es una muy buena experiencia, mi primera experiencia llegar a semifinales en un club grande importante, después me tocó Metapán, que no estuve mucho tiempo, y de ahí me voy a la selección de Nicaragua. ¿Ya? ¿Y cómo es afrontar una selección? ¿Cómo es esa transición de ir de clubes a una selección, en este caso la de Nicaragua? Bueno, mira, ahí me encontré, cuando te encontrás con un país donde el primer deporte no es el fútbol, porque en Nicaragua era béisbol y sigue siendo béisbol, aunque ha crecido muchísimo, por ahí en esos países en ese momento había que organizar muchas cosas y hacerles entender a los dirigentes un montón de cosas que, claro, vos venís de Argentina, de un fútbol súper profesional y qué sé yo, eso sí, estar en esos países me enseñó a tener la paciencia lógica del dirigente que por ahí al principio le cuesta entender por qué tal o cual cosa, por qué una concentración, por qué una mejora de campo de juego, lugar de entrenamiento, todas esas cosas que por ahí uno viene, ya te digo, de una escuela de un fútbol súper profesional y me enseñó a tener la paciencia y la sabiduría de que manejan otros tiempos, manejaban otros tiempos, que no era todo inmediato y que al principio me costó acomodarme, pero con el tiempo me dio la experiencia de saber tener la paciencia lógica. Nicaragua jugamos Copa Centroamericana en Guatemala, hicimos un buen campeonato y bueno, después ya yo buscaba crecer un poco más deportivamente. Entonces, bueno, de ahí dejamos el proyecto encaminado y salieron otras opciones y nos fuimos para otro lado. Profe, también usted dirigió en lo que es del fútbol europeo, específicamente en países que por ahí para un sudamericano no suenan mucho, pero que usted ya nos contará cómo se desarrolló la historia de llegar, entiendo, en una primera instancia al fútbol griego. ¿Cómo se da esa llegada al fútbol de Grecia? Bueno, sí, la verdad, una muy linda experiencia, excelente país, maravilloso. Me tocó en Salónica, Macedónico, un equipo con mucha historia. Y bueno, la verdad nos fue muy bien, ascendimos el equipo, eh, hicimos un gran campeonato y sinceramente fue una experiencia muy grata para mí llegar a Europa, ascender a un equipo, quedar en la historia del club y la verdad, estructuras muy... Yo venía de Haití, venía de El Salvador, de Nicaragua, voy a un equipo estructurado donde encontramos lugares de entrenamiento sintético y natural, hidromasaje, sauna, concentración, y digo, bueno, llegamos a algo bueno. Y la verdad las cosas salieron bien, hicimos un gran trabajo y me sale justo ir a Albania con una Champions, a jugar una Champions. Así que no renové ahí, después de haber ascendido, porque me parecía algo que no sabía si iba a tener otra oportunidad de estar en una Champions, ¿no? Y bueno, de ahí nos fuimos a Dinamo Tirana, de Albania. Profe, bueno, quizás del fútbol griego por ahí conocemos una selección conocida, ha ganado títulos europeos, Sí, sí, equipos sí. importantes de la EK, el Olympiacos, el Panathinaikos, varios, pero para mí, y le soy sincero, el fútbol de Albania me resulta muy desconocido. ¿Cómo es el fútbol de Albania? ¿Cómo llega usted allá? Bueno, ya nos daba una introducción, pero ¿cómo se desarrolló su tiempo dirigiendo en ese país? Bueno, mirá, Albania es un país de muy buenos futbolistas, un país difícil en el tema seguridad, un país complicado. Por suerte me llegué a un club grande, Dinamo Tirana. Después que me fui yo, por una serie de irregularidades dirigenciales, al equipo lo descendieron, un tema de apuestas y no sé cuántas cosas que pasan en Europa. Pero me encontré con un equipo muy grande, muchos fanáticos, muchos hinchas, jugamos pre-champion ahí con un equipo de ahí de los Volcanes, y la verdad que fue una muy buena experiencia tener la cosa acá que decía Champions League y todo eso. Obviamente por ahí inferior futbolísticamente que Grecia, pero al ser un equipo grande tenía mucha fuerza, llevamos 4 o 5, llevamos 4 argentinos que anduvieron bien y todo, una muy buena experiencia. Después, ya te digo, el club tuvo unos problemas de irregularidades y nos tuvimos que ir.
por un tema de apuestas y todo, inclusive tuve que legalmente reclamar parte del contrato y todo eso. Pero fue una muy buena experiencia y ya te digo, estar en Champions no es de todos los días. Profe, y luego quizás, por decirlo así, en el globo terráqueo, en el mapa mundi, fue más allá todavía. Y llega el fútbol de Arabia. ¿Y ahí qué se topa? ¿Qué hay en el fútbol de Arabia que entiendes del año 2008, 2009? ¿Cómo es el fútbol de Arabia y cómo se desenvuelve en una nueva cultura, en una cultura más distinta todavía para un sudamericano? Bueno, me pasaron cosas bastante raras como me han pasado en muchos países. Eh, yo soy muy agradecido del país que me da trabajo y con el correr de los años y la experiencia me ha dicho de que uno se tiene que adaptar al lugar que llega y no que otros se adapten a uno porque uno es visitante, no deja de ser extranjero, ¿no? Entonces eso me dio la experiencia de manejar. El árabe es una persona al principio difícil, muy difícil, pero cuando te va conociendo y te va viendo y todo eso, ellos, como suerte, dicen mañana, mañana y mañana para ellos son 10 días más. Ellos manejan unos tiempos diferentes a lo que podemos manejar los sudamericanos, los argentinos, los ecuatorianos. Y me costó por ahí al principio, cuando yo llego, me hacen como un agasajo. Entonces yo llego y veo que los jugadores, hay una alfombra muy larga, con 3 bandejas de aluminio, con medio cordero cocinado con arroz alrededor, una en la punta, una en el medio, y todos sentados en el suelo. Entonces yo llego y miro y digo, no había tenedores, no había cuchillos, no había nada. Entonces digo, ¿con qué comen? Sinceramente digo, ¿cómo van a comer? Viene el capitán y qué sé yo, y agarra un poco de arroz así, haciendo como un bollito así, y me dice así, profe, me va explicando, había que comer el arroz con la mano. Entonces yo lo agarro al director deportivo y le digo, a través de un traductor, porque muchos no hablan inglés tampoco, pero le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y dice, no, tiene que comer así. Y le digo, no, mira, yo agarré un pedazo de cordero ahí con la mano, sí, y le digo, el arroz, yo no como arroz, qué sé yo. Pero bueno, esas cosas que te tenés que acostumbrar. Me agarró Ramadán, ayuno de 7 a 7 y entrenar a las 10 de la noche. Wow. ¿Entendés? Entonces son cosas que vos te tenés que adaptar a ellos porque no podés cambiarlo. O por ahí un día me dijeron, vamos a rezar, se atrasó y me vino el capitán, me pidió permiso y bueno, todos a rezar y yo esperando ahí y acomodarme a los tiempos de ellos porque es así. Ahora, comodidades maravillosas, llegué, departamento de primera, 0 kilómetros en la puerta, todos los medios para trabajar, concentración de primerísimo nivel, con piscina de agua caliente, gimnasio, videos para analizar. No, maravilloso. Me tocó Al Nahram, que es frontera con Yemen, se llamaba igual que la ciudad, el equipo, un equipo pequeño. Lugar difícil porque allá no tenés cine, no tenés roce con la gente. Es decir, vas a comer y los solteros de este lado y las mujeres con su marido de este lado, con las mujeres solas de este lado, ¿viste? No te juntás. Fue el único país de todos los lugares que yo trabajé, y como sabrás, y viste en internet son muchos, que no conocí ningún familiar de los dirigentes y ninguna mujer, no te invitan. Como ser, yo fui a Grecia, me invitaba el presidente a la casa a cenar, a Vietnam me invitaba el presidente, a Bolivia y acá y allá. Ahí nunca le conocí ninguna, no son sociables, ¿viste? No, Claro. son difíciles. ¿Y, Pero la pasé bien, la pasé bien. y el futbolista árabe cómo es? ¿Cómo hubo que trabajar en lo que es Y el futbolista árabe, uno venía, es decir, yo empecé con una exigencia importante y me di cuenta que les costaba mucho, tuvimos que empezar a bajar un poquito las cargas, no entrenar tan duro, el capitán iba y por ahí se quejaba un poco al presidente que exigía mucho en los entrenamientos, entonces tuvimos que ir con el preparador físico Sebastián Murgia, que lo llevé de Córdoba, que ya él había tenido una experiencia, tuvimos que ir acomodando, bajando los decibeles de cargas y el tiempo de entrenamiento porque se molestaban y bueno, hasta que después lo fuimos acomodando y esas cosas. Hicimos una muy buena pretemporada en Túnez, que también conocí un país donde el fútbol es muy fuerte, y ya te digo, pero nos costó y tuvimos que adaptar el trabajo
al momento y a la situación de que ellos se sientan cómodos. Profe, usted ya nombró hace un momento Vietnam. Llega el fútbol de Vietnam. Más raro todavía. ¿Cómo es la llegada al fútbol de Vietnam? ¿Qué hay en Vietnam futbolísticamente? ¿Cómo se desarrolla un director técnico, un extranjero, un sudamericano en Vietnam? Bueno, mira, Vietnam, yo buscaba por internet con mi señora y todo y decía, ¿dónde vamos, Vietnam? Vietnam no conocía de la guerra y de todas esas cosas. Y entramos a mirar, miramos y qué sé yo. La oferta económica fue muy buena, que fue uno de los causales por ahí que sí acepté la oferta. Mirá, me llaman de Vietnam hoy para viajar mañana a arreglar contrato. Yo tenía unos compromisos en Argentina, en mi casa, una semana más tarde. Entonces lo llamo, le digo al director deportivo y al representante, un señor de Malasia, y le digo, mira, puedo ir a firmar, pero tengo que volver para así, después dentro de 10 días, irme para Vietnam. Te cuento esto porque es una cosa de loco. Volé 30 horas, llegué, me quedé 12 horas, firmé y volé otras 30 horas para volver a Argentina. Tuve 60 horas en el aire y estuve 10 horas en Vietnam. Firmé contrato y todo, preparé todo y a los 10 días recién volví a ir. Esto es una experiencia increíble de estar 60 horas en el aire para quedarme 10 horas en un país. Claro. Ahora, te quiero decir que encontré un país que me asombró, con unos shopping espectaculares. Bueno, justamente en un vuelo me pongo a hablar con una persona que era rusa, me contaba en su inglés, español, ruso, que Vietnam en los últimos años era uno de los países en Asia que había crecido más económicamente. Me encontré con un club que era Longham en ese momento, subcampeón del año anterior, con una estructura maravillosa, porque justamente al que yo suplo, es decir, el entrenador que estaba anterior, Ricardo Formosinho, hoy asistente de Mourinho, jugó con Mourinho en Victoria Setúbal. Nosotros hablábamos, yo conocía a Mourinho por teléfono, es decir, no lo conozco en persona, pero ¿qué pasa? Con Ricardo, que había dejado el equipo que yo tomé, vivíamos en el mismo edificio porque él estaba en otro club. Así que nos juntábamos y me decía, ¿querés hablar con Mou? ¿Qué Mou? Le decía. Mourinho. Le digo, dale, estaba en Real Madrid en ese momento. Y hablábamos con Mourinho, bueno. Es una linda experiencia porque después cuando yo estaba en Nacional, que se comentaba que iba a venir el Toño Valencia Nacional, Ricardo me llama y me dice, estoy con un jugador hincha de tu club. ¿Quién? Con el Toño Valencia. Mandale saludos, que después cuando él estuvo en Liga y hicimos un amistoso, estuvimos charlando del tema. Mirá, Vietnam me encontré con un club con una estructura muy buena. El presidente era dueño de una fábrica de cerámico que tenía 5.000 empleados y tenía las instalaciones ahí adentro. Encontré un club con 2 canchas, una tercera de sintético, hidromasaje, sauna, sala de recuperación, Me quedé helado. Me quedé helado. Y un país que hay 90 millones de habitantes en algo muy pequeño, muy pequeño. Pero sí me asombró el tema del centro, los shopping, los centros comerciales, y todo eso me encontré con una Vietnam que realmente no conocí. Y hablando netamente de fútbol, ¿por qué quizás en una población tan amplia, usted ya nos describe una infraestructura destacable para lo que uno por ahí desconoce sobre ese país, no destaca en un nivel continental o quizás, ¿por qué no hablamos más en general del fútbol de Vietnam? Sí, no es una de las potencias futbolísticas de Asia, porque no te olvides que en Asia entran parte del mundo árabe, y yo al haber estado ahí como ser el fútbol iraquí, el fútbol de Egipto, que por ahí está Asia y África, están pegados, pero algunos son del mundo árabe, son muy fuertes económicamente y llevan jugadores extranjeros muy buenos y llevan técnicos muy buenos, y son fútbol que siempre, ellos son por ahí Marruecos, por ahí te ganan la parte de Asia o de África y es el mundo árabe. Vietnam no está entre las potencias de Asia, pero ¿por qué? Porque la materia prima no es la mejor, es decir, no salen grandes jugadores. Sí, con trabajo, con el tiempo, fuimos técnicos extranjeros, hicimos que apuesten un poco a las juveniles y se mejoró con entrenadores extranjeros y todo, pero eso hace que no sean una potencia, ¿no? Claro. Profe, acaba su periodo en Vietnam.
y quizás otras 30 horas de vuelo de regreso y viene para Sudamérica nuevamente a Bolivia. ¿Cómo es esa Agarramos. situación? Y, o sea, volver de un trayecto tan por ahí extraño, por decirlo así, Grecia, Albania, Arabia, Vietnam, y volver a lo que puede ser las raíces continentales de suyas de uno. Mirá, en Bolivia me tocó ir a San José de Oruro a jugar Sudamericana, 3.900, casi 4.000 de altura. Era la primera vez que yo estaba en altura, no había estado nunca. Y encontrarme con eso fue difícil al principio, es más, algunos miembros de mi cuerpo técnico se querían volver porque no podían aguantar el dolor de cabeza. Y yo te digo, los primeros mes y pico, hacía 50, 60 metros y tenía que parar. Cuando me presentan, el profesor Marcelo Zuleta, el presidente, en medio del estadio, de la cancha, qué sé yo, cuando doy el discurso de presentación, hablando un poquito de todo, tenía que tomar aire y decir, muchachos, esperen porque me ahogo. Y la verdad me costó muchísimo. Ahí me acordé siempre del famoso dicho de Daniel Pasarela que la pelota no dobla. Y bueno, yo ahí comprobé que realmente no dobla tanto. No es que no dobla, pero no dobla como en la superficie llana. Y fue una muy buena experiencia. Jugamos Sudamericana. La verdad quedamos afuera con Nacional de Paraguay por diferencia de gol. Y dejamos al equipo en tercera, cuarta posición cuando me fui, pues me sale otra posibilidad. Y fue una muy buena experiencia. Te digo, la altura al principio me pegó mucho. Después cuando yo vine acá no sentí la altura porque Claro. había mucho menos y todo. Pero son experiencias, en clubes, San José es un club muy grande del interior, San José de Oruro acostumbrada a jugar, a ganar un par de campeonatos y a jugar copas. Me tocó un equipo difícil, con muchas exigencias, y bueno, la verdad que enderezamos el barco y nos fue bastante bien ahí. Profe, justamente ya que topa el tema, en el fútbol sudamericano es muy común cuando se refiere por ahí a Quito, en general a Bolivia, el Cusco, por ahí, el tema de la altura. Usted que ha trabajado nos hablaba hace un momento en San José, ya vamos a hablar también del trabajo aquí en Quito. ¿Cómo es del contexto de la altura? ¿Qué mitos existen? ¿Qué verdades podemos desmentir sobre el tema de la altura que es muy recurrente en el fútbol sudamericano? Mira, yo digo que hay cierta ventaja. No es tanto como se dice. A mí no me afectó, es decir, después venir acá y la gente que vino tampoco. Ya hay menos ventaja porque ya están más preparados, ya no se siente. Pero obviamente equipos de Argentina, equipos de Brasil, que vienen del llano, los últimos minutos son complicados. Es decir, yo tengo experiencia. Si vos me decís, bueno, sí, un equipo de altura tiene cierta ventaja. No te olvides que los últimos dos campeones del fútbol ecuatoriano son del llano, Claro. tanto Barcelona como Delfín. Entonces, sí, lo que no hay que hacer uno que está al frente de un plantel es el mito de la altura y hay que hacer como que vamos a jugar y se terminó, porque si no también es un poquito, no digo que no afecte, porque algunos jugadores sí lo afectan. Sí, es verdad que lo afecta. Pero yo creo que ya la distancia es menos de lo que era antes, que a la altura, que vamos a Cochabamba a jugar en Bolivia, o vamos a Ecuador a jugar a Quito. Yo creo que ya es menos, se ha demostrado con resultados que vino Boca, le ganó a Liga, vino a la selección argentina y ganó acá. Entonces yo estaba en ese partido cuando Messi se enojó un poquito y hizo 3 goles. Entonces, yo te digo, la distancia se ha acortado, es decir, pero sí hay jugadores que le afecta y te digo, uno como entrenador analiza y ve el semblante, cómo está el jugador, le preguntas al profe cómo lo ves y hay veces que por ahí decidís un cambio o decís no ponerlo, pero yo creo que ya se ha cortado bastante la diferencia de la altura. Profe, usted llega a El Nacional, que por ahí en esta entrevista puede ser un capítulo aparte por lo que nos compete como fútbol ecuatoriano. ¿Cómo se da ese nexo con el Nacional y llegar a un equipo que antes de que usted llegue estaba en instancias complicadas y de alguna manera usted le volvió a dar un cierto realce a un club bastante grande en este país? Bueno, yo presenté un proyecto en el año 2018, fines de 2018, yo estaba en selecciones juveniles de República Dominicana trabajando, yo había presentado el proyecto, en el año, no me acuerdo, 2018, 17, había dejado un proyecto, pero para futuro,
Y en el año 2018 estoy en Dominicana y me suena el teléfono. Me acuerdo que me llama un directivo de Nacional, Marcelo Puga, era en ese momento vicepresidente, algo así. Gran persona, Marcelo, tuvo mucho que ver en mi llegada. Me dice, profe, estamos con su proyecto y la idea de Nacional estaba peleando el descenso en ese momento. ¿Cómo está su situación? Le digo, mire, si es Nacional, un club tan importante y todo, yo acá en Federación tengo una cláusula y qué sé yo, puede venir para acá, así que Dominicana, me llegué acá en diciembre del 2018, nos pusimos de acuerdo, el equipo había descendido técnicamente, pero ese año no descendió, hacía mucho tiempo, se habían ido 14 jugadores, el equipo con problemas económicos y qué sé yo, los dirigentes, en ese momento el presidente era el general Manjarrés, el director deportivo el señor Landeta, el vicepresidente el señor Berrón, y bueno, y un montón de gente, de todas las carpetas que había, y había muchas, eligieron mi proyecto. El objetivo de Nacional es salvarse del descenso y proyectar a algunos jóvenes. Yo había visto la final de la reserva estando acá, vi que había algunos jugadores, y bueno, empezamos a armar el equipo con una situación económica muy difícil, sin presupuesto. Ya te digo, un equipo descendido en ese momento, que se habían ido 14, 15 jugadores, tuvimos que armar un nacional nuevo. El principio fue muy duro porque pasamos momentos difíciles de paro de jugadores, de paro de utilería, no entrenamos un par de días porque no le pagaban y qué sé yo, hasta que de a poco fuimos encontrando el equipo, charlando, manejando ese grupo, tratando de intervenir entre la dirigencia y los jugadores para apaciguar un poquito todos los problemas que había. El principio fue duro, con algunos resultados de los primeros partidos difíciles, hasta que después más o menos fuimos encontrando el rumbo, el equipo se fue encontrando, terminamos una primera etapa muy bien, a pesar de un montón de problemas que tuvimos, pero a pesar de todo eso, creo que la segunda etapa fue maravillosa, fuimos el segundo equipo que más partidos ganó, es decir, nosotros le ganamos a Barcelona, le ganamos a Emelec, le ganamos a Macará primero, Independiente del Valle campeón de la Sudamericana, sacamos, creo que ganamos como 11, 12 partidos en la segunda rueda. Entonces hicimos un gran campeonato y ya te digo, fue una gran experiencia. Eso obviamente a uno lo satisface porque fue un principio muy duro donde en el tercer partido me piden la renuncia. Esto por ahí no lo conocen. Me llama el coronel Rojas y el general Guerrón y me dicen, pero le digo, ustedes no me habían dicho que ustedes apuntaban a un proyecto y querían salvarse del descenso. Trajimos 14 jugadores nuevos, un equipo que había descendido, y llevó un tiempo de acoplado. Que me conozcan, conocerlos, el sistema, ver si es uno. Yo empecé jugando 4-2-3-1 y terminé jugando 4-4-2 de la mejor manera. Entonces, le digo, denme un partido más, 2 partidos más y después vemos y qué sé yo, y nos viene Liga. Liga en su mejor momento. Y creo que ese fue el clic nuestro, que siempre fuimos ganando 1-0, nos empatan, 2-1 nos empatan, gran partido del rebelde Jonathan Borjas, y que hizo los 2 goles, y ahí fue el clic que después le ganamos a Monsurruna, después le ganamos a Fuerza Amarilla, le ganamos a América, ganamos 5 partidos seguidos, el equipo se fue encontrando, y logramos continuar un año de trabajo con una segunda etapa maravillosa, que la verdad que nos dio la continuidad de trabajo, después no se pudo seguir porque decidieron cambiar de proyectos, pero te digo que al pasar tantas situaciones buenas, tantas malas y después muy buenas, uno le tomó aprecio al club. Hoy estoy un poco identificado con Nacional. Sí, sí, justamente, profe, ¿cómo usted percibe la situación en cambio actual del Club Nacional? A finales del año anterior, en el transcurso, se habló de que usted iba a llegar como un salvador, a la final no se dio. ¿Cómo ve usted todo este contexto que ahora afronta el Nacional, que lastimosamente siendo un club grande para su gente también, tenga que afrontar ahora un descenso que históricamente golpea fuerte? Sí, muy triste. Obviamente se han cometido errores y yo no me voy a meter en temas políticos y todo porque no me compete, pero muy triste de ver un equipo tan grande en la Serie B. Es más, con los problemas que está teniendo también de no poder incorporar. Muchos de esos chicos jóvenes, el 80% los hice debutar yo y estuvieron entrenando conmigo, conozco mucho ese plantel que está hoy. Les deseo mucha suerte, ojalá puedan hacer un buen torneo.
pero está pasando una situación que la verdad que uno lo apena, ¿no? Porque es un club que uno lo aprecia. Me ha abierto la puerta de Ecuador y creo que ha sido mutuo el reencuentro del club conmigo y yo con el club, porque creo que hicimos un buen trabajo. Y sinceramente estoy muy triste por el presente de Nacional, tengo fe que se va a levantar, es un club que es como el Ave Fénix, ¿viste? Son clubes que nacen, renacen de las cenizas y seguramente va a volver a ser grande. Esperemos que sea pronto y le deseo lo mejor a un club que, ya te digo, aprecio mucho. Profe, para ir cerrando unas pocas preguntas. ¿Cómo juega un equipo de Marcelo Zuleta? ¿Cuáles son las características de un elenco que usted pone en cancha? Bueno, mira, te vuelvo a decir la experiencia de Nacional. Empezamos jugando 4-2-3-1 y terminamos 4-4-2. Muchas veces cuando vos tenés la suerte de tomar un equipo y armar con tus jugadores un sistema, por ahí tratás de ver. A mí me gustan primero. Los equipos, por más que discutamos y hay un montón de variantes tácticas, yo creo que se arman de atrás para adelante. Siempre de atrás para adelante. Es lo mismo cuando te tapas la cabeza y se te tapan los pies. Es decir, si vos empezás al revés, está complicado. Entonces, vos podés tener el mejor delantero, pero si no estás bien en defensa y haces 2 goles, te hacen 3, estás jodido. Entonces yo siempre digo, una defensa ordenada, con un medio que la transición sepa manejarla, robador. A mí me gusta que del medio salga rápido la pelota. Podemos jugar 4-3-3, 4-3-1-2 o 4-4-2. Eso no, el sistema para mí, es decir, yo me adapto a lo que tengo. Si cuando el equipo lo agarro del principio, lo armo a mi gusto y por ahí me gusta por lo menos tener 2 sistemas. Si lo agarro por la mitad, ¿qué le queda al entrenador? Adaptarse a lo que tenés. Porque no tenés, vos no vas a fichar. Tenés que ver lo que tenés y decir, bueno, el equipo está para el 4-3-3, está para, como ser, te voy a dar una experiencia. El año pasado, en mi breve paso de Liga de Puerto Viejo, agarro un equipo que estaba en el último puesto, ¿cómo le jugamos a Independiente del Valle? Un equipo que venía ganando y que toque de acá y de allá y sale jugando y te llegan por todos lados. 4-1, 4-1. Y yo no soy de haber jugado muchas veces 4-1, 4-1. ¿Pero qué hice? Digo, estamos en inferioridad. Estamos en inferioridad económica, por presupuesto. Estamos en inferioridad de puesto de... Nosotros estábamos últimos, yo estaba en segundo, tercero, estaban por ahí. Y estamos en inferioridad de calidad de jugadores. Era la realidad. Claro. ¿Cómo tenemos que hacer? Cortar los circuitos. No dejar que Farabelli y Pellerano tomen la pelota, que la tomen los centrales. Está bien, van a terminar con pelotazos cruzados. Y le ganamos el partido. Se lo ganamos 3-2 acá. Y se lo ganamos bien, porque después le sacamos la pelota, no lo dejamos jugar. Entonces vos también, yo soy a veces de jugar en distintos partidos dependiendo del rival. Dicen, equipo que gana no se toca. Sí, tal vez no se toque, pero el sistema se puede cambiar. Entonces, por ahí en Nacional por un momento éramos defensivos porque nosotros nos costaba hacer goles. Entonces, si vos tenés el arco en 0 y ganás 1-0, sabés que si tenés una defensa dura, lo podés aguantar. Entonces, por momento éramos ofensivos, porque le jugábamos con 2 o 3 puntas, o con 2 puntas y Jonathan que llegaba, y la Tuca que llegaba por otro lado, y el doble 5 como Arce que también llegaba, y le metíamos 5. Y con Puerto Viejo, con Liga, vinimos acá en la altura donde no había ganado nunca Puerto Viejo de visitante, y le ganamos a un gran Independiente del Valle. Entonces, eso va en la cabeza del entrenador, saber tácticamente el rival. Hoy se acostumbra a cambiar los sistemas y creo que el fútbol moderno eso requiere. ¿Cómo le jugás? Yo jugué 3 veces con Independiente del Valle. La primera perdí, que estaba Recalvo en ese momento, hicimos una falta al minuto 90, estaba el partido 0-0, los dos habíamos tenido ocasiones, una falta que hace Zamora, gol de León, de tiro libre, perdimos 1-0 en San Goiti. Y después jugué 2 veces más y le ganamos las 2 veces. Nacional 4-2, Liga de Puerto Viejo 3-2. Entonces, yo creo que también tiene que ver con la inteligencia o la estrategia que vos le plantees a un equipo importante como ese, o Barcelona, que hoy para mí Barcelona en este momento es el mejor equipo. Para mí hoy es el mejor equipo Barcelona. Si hablamos de la actualidad, decimos Musurruna un gran campeonato. Me parece que Manta con Fabián también está encontrando el rumbo. Por ahí hay algunos equipos que han asombrado. Está levantando con el problema de Sachi y su problema de salud. Creo que el equipo lo sintió y parece que lo saludé el otro día y está por volver a fin de mes y ojalá así sea. Yo creo que el fútbol ecuatoriano me parece que a través de la Liga Pro está creciendo mucho. Me llama mucha gente de Sudamérica a preguntarme por el fútbol ecuatoriano.
Son varios países, una gran cantidad de clubes por los que ha transcurrido. Seguramente se topó con una infinidad de jugadores, pero ¿con qué jugador por ahí de los que usted dirigió o que estuvieron a su cargo se queda o lo tiene en la retina permanentemente, al que hace siempre referencia por algún aspecto en particular? Mira, hay un jugador haitiano que, por eso te digo, Johnny de Colín era un jugador maravilloso, el 10 de la selección nacional en su momento, era un crack, yo lo llevé a El Salvador a jugar, es uno de los jugadores que más me asombró. Después tenemos un árabe también que fue jugador de selección, en Bolivia en su momento también me asombraron algunos. No tengo uno en especial, sí te digo que a mí me asombró mucho Jonathan Borjas, un ejemplo. Para mí es de los mejores jugadores, una picardía que el otro día hablé con Johnny y está esperando para volver a jugar en junio, no esté en un equipo. Me parece que de 3/4 hacia adelante es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol ecuatoriano. Ojalá lo veamos pronto en una cancha. Y ya te digo, hay cosas que a veces a uno lo pone en poner un nombre y todo, como ser, mucha gente hoy está hablando del fútbol haitiano por el lateral derecho de Musurruna, pero el fútbol haitiano tiene muy buenos jugadores. Y te digo más, seguramente ese muchacho abrió la puerta para la llegada de varios jugadores más. Yo tengo amigos técnicos que están allá y me han recomendado varios jugadores para traer. Y ahora con este buen pasar de este muchacho, seguramente va a ser un mercado que se va a abrir para los haitianos. Profe, la última. ¿Qué le depara al profe Zuleta? Estamos acá en Quito. Desde ya te agradezco haberme dado estos minutos, ya que ya te digo, cuando uno no está dirigiendo, la prensa por supuesto es menor. Yo entiendo, son las reglas del juego. Esperando la posibilidad de volver al ruido. Extraño mucho estar dentro de una cancha, creo que tengo mucha experiencia. Hoy conozco mucho el medio ecuatoriano, miro partidos todo el día. Pienso que pronto vamos a estar nuevamente dentro de un campo de juego. Muchísimas gracias, profe. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta excelente charla. No, un saludo a ustedes, gracias y a la orden cuando quieran, ahí estamos para lo que necesiten. Un abrazo grande. Profe Marcelo Zuleta, muchas gracias y los mejores de los éxitos, profe, de aquí en adelante. Saludos.